Punto número 2. Contexto histórico. Punto número 2. Contexto histórico. Entonces, amados hermanos, como habíamos estado mencionando desde el inicio hasta ahora, la gran nación que va a ser, la enemiga en toda esa historia, hasta que se levanta David, va a ser los filisteos, ¿no? Sansón fracasó con esa nación, pero ya con David sería otra la historia. Muy bien. Ahora recuerde esto porque va a ser importante. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos en un libro histórico. En esa historia va a ser importante esta nación filistea por dos razones importantes que lo vamos a ver cuando entremos al libro en cuestión. Muy bien. Pero hasta acá, en el contexto histórico, luchas, opresión, rivales, en especial ¿cuál? Los filisteos. Muy bien. Otra de las razones por las cuales Israel no pudo derrotar completamente a los filisteos es por la falta de armamento, pues ellos no tenían el hierro que sí tenían los filisteos, ¿no? Eso lo sabemos por la historia, tocante a Israel y tocante a los filisteos, y esto va a ser muy interesante entender cuando lleguemos a la etapa de Samuel, cuando se recupera el arca, muy bien, pero recuerda algo también, pero hermano Fernando, ¿por qué no pudieron derrotarlos, no? Por el fracaso de Sansón. Porque con Sansón lo tenían que hacer. Ahora también influenciaba mucho el término de los armamentos, ¿no? Israel no poseía buenos armamentos y en ese momento el hierro era custodiado o tenían en gran proporción la nación filistea, ¿no? Esta lucha siguió por 400 años, siendo los filisteos más fuertes que los israelitas, gobernando 5 ciudades importantes. Anote eso. Escalón, Ecrón, Asdod, Gaza, Gad, Eli, Samuel y luego Saúl supieron frenar su avance, pero no del todo, pues no lograban acabarlos, solo resistir, aunque en todo esto Dios los ayudaba. Hasta que, con el reinado de David, quien finalmente se deshace de ellos. Entonces, esto nos da cabida a entender también algo. Por eso recuerde que la introducción siempre es importante. ¿Tú nunca te has preguntado cuál fue la causa por la cual el pueblo dijo, pero ya queremos rey, ¿no? Queremos un rey que nos gobierne. Por dos razones importantes. Número uno, por compararse a las demás naciones. Y número dos, por esta opresión de los filisteos. Porque los filisteos, amados hermanos, ya habían ganado grande territorio. Y la opresión se sentía en el pueblo de Israel. Entonces, ¿había una necesidad de un rey? Sí. Por la opresión de los filisteos, pero también por la comparación a otras naciones. Por eso, amados hermanos, tienes que entender esto. Hay causante para todo. ¿Por qué los ancianos piden un rey? ¿Por qué los ancianos se cansan del reinado de Elí y luego de Samuel? ¿Por qué? Porque hay causantes. A eso también se puede sumar la historia deshonesta de los hijos de Elí y los hijos de Samuel, ¿no? Pero principalmente entiende esto, amado hermano, en el contexto histórico. Israel no vivía en paz. Constantemente a veces era atacado, a veces no. Tanto Elí, Saúl y Samuel no van a poder acabar con ellos. Van a tener tratados, van a ganar algunas conquistas, pero nunca van a hacerlo del todo. Con David se acaba esta opresión y con David acaba esta dinastía filistea con ese imperio como la conocemos o como está en este momento de la historia. Muy bien, entonces recuerda algo importante, la opresión filistea va a dar cabida a muchas instancias de la historia de primera de Samuel. Muy bien, viendo el contexto histórico, nos vamos al punto número 3. Hasta ahora que hemos visto lo que pasaba o las historias antes de 1 Samuel. Punto número 2, contexto histórico, había opresión. No estaban tranquilos, no estaban felices del todo. Había opresión. Samuel había hecho un buen trabajo, pero todavía estaba ahí los enemigos de Israel. Punto número 3, autor y fecha. Los judíos les han llamado a estos libros, es decir, 1 y 2 Samuel, por la influencia de este juez en estos escritos.
Aunque no cabe duda que no fue él quien acabó los libros, tenemos en Crónicas y en Samuel a posibles autores que Dios usó para dejarnos esta escritura. Abiatán y Natán, Gad van a ser los autores que van a completar este libro. Por eso, amado hermano, tú puedes leer, ahí está el detalle, Primera Crónicas 29-29, léelo, búscalo ahora mismo, subráyalo, anótalo. ¿Por qué? Porque Samuel no lo escribe de manera completa. Ahora, ¿hay indicios de que Samuel lo haya escrito? De manera implícita, no lo hay. Samuel no está diciendo, yo escribí este libro. Pero al igual que Ruth, las historias de este libro centran a un hombre que tenía conocimiento de la historia de Israel. Un hombre que estaba asentado en lo que Israel había pasado antes de David, con David y después de David. Y esa persona, a lo largo de esa historia, podemos ver que es Samuel, ¿no? Entonces, por eso, la mayoría de estudiosos y también los hebreos han dado por hecho de que, aunque Samuel no escribió el 100% de los dos libros, tanto primero y segundo de Samuel, Samuel tuvo gran importancia. Y esto con Crónicas se centra. Recuerde que Crónicas, según la cronología, es el último libro del Antiguo Testamento. El último libro en escribirse no es Malaquías. El último libro es Primera Crónicas. Pero hermano Fernando, ¿por qué está Malaquías? Por la importancia teológica. Cuando se escribe Primera y Segunda Crónicas, solamente están narrando y aportando con una perspectiva post-exílica todo lo que ha pasado en Israel en la época de la monarquía. Muy bien. Es decir, Primera y Segunda Crónicas relatan las historias de la monarquía, pero desde una mirada del post-exilio. Entienda eso, mis amados hermanos. Muy bien. Para los que no están entendiendo, como siempre, ¿no ve? Vamos a la pizarrita entonces. Vamos a la pizarrita. Porque con pizarrita entendemos mejor. ¿Sí o no? Amén. Vamos a la pizarrita entonces, ¿ya? Vamos a la pizarrita. Muy bien. Vamos a la pizarra. En la pizarra, amados hermanos, en la pizarra, ¿no? Vemos nuestra pizarrita. Borramos lo que habíamos hecho, ¿no? Borramos lo que habíamos hecho. Entonces, ¿qué estamos entendiendo en este punto de la historia del autor? Que en este caso, para la mayoría es Samuel, ¿no? Lo más importante entender es esto. Muy bien. Samuel, primera y segunda Samuel, ¿no? Samuel nos hablan de la etapa de la monarquía. Es decir, los reyes, ¿ya? Es decir, los reyes de la monarquía. Y primera y segunda Crónicas, ¿no? Crónicas también nos habla de lo mismo, de la etapa de la monarquía. Nos habla de lo mismo, pero hay una grande diferencia. Usted tiene que leer sí o sí Primera Crónicas y segunda también. No es una copia. No. Ahora, aunque se relatan las mismas historias, las perspectivas son diferentes. Por ejemplo, la perspectiva, ¿no?, de Primera Samuel o de Primera y Segunda Samuel del autor es desde la perspectiva de antes, durante y después del reinado de David. Anote eso. Esta es su perspectiva de él. ¿Dónde se centran los autores, Natán, Samuel, etcétera? En este hombre. La historia de los reyes antes de David, durante David y después de David. Ahí se centran los autores que van a escribir tanto Primera y Segunda Samuel. La diferencia con la etapa con los libros de Primera y Segunda Crónica es que ellos, o sea, los autores, lo van a ver o lo van a querer desglosar desde la perspectiva del post-exilio, ¿no? O sea, acabó el exilio en el cual van por 70 años, luego vuelven. Muy bien. Desde ese punto de vista. ¿Ve? Entonces, no son dos libros parejos, ¿no? En cuanto a la perspectiva, pero sí nos hablan en cuanto
a las mismas historias. Pero Crónicas le va a dar un toque especial para entender los profetas mayores y menores. Por eso Crónicas lo vamos a ver después del estudio de Primera de Samuel, si no me equivoco. Muy bien, entonces dos perspectivas distintas. Ahora, en aquí, ¿por qué decimos que es Samuel? Por la importancia de este hombre y el conocimiento que tenía este hombre. Muy bien, muy bien. Entendiendo eso, volvemos a nuestras diapositivas. Muy bien, entendiendo eso, volvemos a nuestras diapositivas. Vamos. Continuamos. En cuanto a la fecha, al parecer se deduce que Primera y Segunda Samuel fue escrito después de la muerte de David, por los años 1000. ¿Ahora entiendes por qué no acabó Samuel de escribir todo esto? No lo pudo haber acabado, porque no puede hablar de la muerte de David, ni mucho menos de su propia muerte. Muy bien, recuerde eso. No fue Samuel el único escritor de este libro. Lea Primera Crónicas 29-29, Primera Samuel 22-30 al 32. Ahí están los textos referenciales. Muy bien. Muy bien, avanzamos. Punto número 4. Palabras claves. Palabras claves. Primera palabra, corazón. Primera palabra clave en este libro, corazón. Desde la dureza de Eli, el temor de Samuel, la petición del pueblo, la desviación de Saúl y la obediencia de David, el tema del corazón de los distintos personajes nos deja ver una realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de lo que Dios quiere y lo que el corazón del hombre quiere. En esta trama, en esta historia, cuando entremos al libro, vamos a empezar por Elí, Samuel, el pueblo, Saúl, David. Resalta esta palabra clave, el corazón. ¿Cuál era el corazón de Elí? Contrastado con el corazón de Samuel. ¿Cuál era el corazón de Saúl? Contrastado con el corazón de David. El corazón va a ser muy importante. Y todas estas historias van a recaer sobre eso. Porque así como está tu corazón, así también está tu mente. Y lo que tú pienses viene del corazón o influencia el corazón. De manera, amados hermanos, que como pienso, vivo. Como pienso, vivo. Saúl alcanzó un punto de orgullo y de vanidad. Y Dios lo desechó. ¿Por qué? Por su corazón. David fue hallado en gracia y Dios lo escogió. ¿Por qué? Por su corazón. El pueblo exigió un rey a Samuel. No queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey físico. El corazón del pueblo. Porque, amado hermano, amada hermana, Dios escogió a Saúl también. Dios lo escogió, no fue el pueblo que lo escogió. Dios lo escogió. Pero el tema del corazón del pueblo y el corazón de Saúl va a ser trascendental. Así como el corazón de Samuel. No se pierdan esas historias. ¿Por qué? Porque van a hablar mucho y van a contrastar grandemente, abismalmente, en lo que el corazón de Dios quiere y en lo que el corazón del hombre quiere. Tremenda va a estar la historia de Primera de Samuel. Palabra clave número 2, oración. La oración será clave para los personajes, pues esta no solamente mostrará qué tan confiados están en Dios, subraya esto, sino también cuán dispuestos están a depender de Él. Elí va a orar, Samuel va a orar, Saúl va a orar, David va a orar.
el pueblo vamos a ver que va a orar más adelante también. La oración también va a ser importante en esta historia. Pero una vez más, la oración y lo que ellos van a pedir va a venir de su corazón. Un corazón malo pide cosas malas. Un corazón orgulloso, vanidoso, hace peticiones bajo ese corazón orgulloso. Un corazón que ama al Señor, un corazón que se da la confianza de Dios, pide, ora, se comunica con Dios, no buscando lo que agrada a uno, sino lo que puede agradar a Dios. Y dentro de la historia de 1 Samuel, vamos a ver que David va a escribir los mejores salmos. Algunos cánticos, otros salmos de humillación, otros salmos de confianza y de oración ante Dios. La oración va a ser muy importante y trascendental en esta historia. ¿Por qué? Porque reflejará qué tan confiados están en Dios. Y lo más importante, va a reflejar qué tan dispuestos están a depender al 100% de Dios. Saúl no lo hizo, David sí. ¿Y por qué? Lo vamos a ver en la historia de 1 Samuel. Palabras claves del libro de Samuel. Punto número 5. Propósito del libro. Punto número 5. Propósito del libro. El primer libro de Samuel registra el punto en que Israel cambió de jueces por un rey. Hermano, desde aquí ponga mucha atención, porque se vienen los puntos más claves de esta introducción. Repito una vez más, propósito del libro. Y los que han pasado clases conmigo saben muy bien que es importante entender el propósito de cada libro. Ajá, entonces, propósito número 1. El primer libro de Samuel registra, amados hermanos, amadas hermanas, subraya eso, el punto en que Israel cambió de jueces por un rey. El libro contrasta, subraya eso también, contrasta el deseo de Israel y el deseo de Dios. Lo que te dije, amado hermano. O sea, todo va a caer en esta balanza. ¿Cuál va a pesar más? ¿El corazón del hombre o el corazón de Dios? ¿La confianza en el hombre o la confianza en Dios? ¿La dependencia en el rey, en las tropas, o la dependencia en Dios y su justicia? Todo va a caer en ese contraste, amados hermanos. Por eso Samuel es clave para entender que la etapa de transición. Porque aquí, amado hermano, hay un cambio rotundo. No te pierdas el punto número 6, si no me equivoco. Ahora, ¿qué va a pesar más? ¿El deseo de Israel o el deseo de Dios? Va a haber un contraste. Israel quería un rey como las demás naciones, pero Dios quería ser su rey. También este libro nos muestra la desobediencia de Saúl, que causó que Dios lo rechazara. Y aquí, amado hermano, vas a entender realmente Saúl, pero si fue escogido, ¿por qué Dios lo rechazó? ¿Perdió su salvación? ¿Cómo estaba obrando el Espíritu Santo en Saúl? ¿Vivía con Saúl como lo vive ahora en nosotros? Todas esas preguntas vamos a desglosar en la historia del rey Saúl. Y lo vas a entender como no te imaginas. Propósito número 2. También este libro describe el establecimiento de la monarquía y el trono con David, por el cual iba a venir el Mesías. Anote esto, subraye, memorícelo. Lo voy a explicar, si no me equivoco, en el punto 6. Ya con la pizarra voy a explicar por qué. Porque esto es clave para entender. Porque el propósito número 2, ¿cuál es? Describir, indicar, señalar, apuntar. ¿Qué cosa? ¿Cómo se está estableciendo la monarquía? Ahora, escuchen con atención. Aunque los judíos de ese momento, cuando dicen, ¿no? Samuel, queremos un rey. Y cuando Samuel designa a Saúl como rey, amado hermano, amada hermana, escuche con atención. Ellos no lo sabían,
Samuel no lo sabía, Saúl no lo sabía, el pueblo no lo sabía. ¿Qué es lo que no sabía? Que aquí se está dando el inicio del rey venidero, el Cristo, el Mesías. Todo está siguiendo al plan de Dios. El pueblo no lo sabía, pero ya se estaban dando las bases. Por eso, en un momento explico con la pizarra cómo esto va a cambiar y va a girar la historia de Israel hasta este momento de la historia. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora sí, acá está, ¿ve? Te dije. Punto número 6. Un libro de transición. Un libro de transición. Por favor, anote lo que va a ver en la diapositiva. Este fascinante libro que nos narra más de la historia de Israel cubre 3 cambios o transiciones. Anote eso. Cubre 3 cambios o transiciones importantes en la historia del pueblo que serán fundamentales pues en esto, la historia del pueblo de Dios, subraya eso, pues en esto, la historia del pueblo de Dios tomará otro giro. Tomará otro giro. Estos cambios de liderazgo son, anote, de Elías a Samuel, de Samuel a Saúl y de Saúl a David. En contraste a esto, 2 Samuel cubre solamente el reinado de David. ¿Muy bien? Muy bien. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Bendiciones a todos ustedes, amados hermanos. Les pido también que puedan seguir las enseñanzas, ¿no? Ayudarnos a compartir y orar por el ministerio. Tenemos más enseñanzas. El panorama del Antiguo Testamento ya está dado, amados hermanos. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, ya son libros que hemos estudiado. Si usted gusta, puede ir a nuestro canal de YouTube para poder aprender más de panorama del Antiguo Testamento. Muy bien. Continuamos entonces. Para mejor comprensión, vamos a nuestra pizarra. Recuerde algo importante en este curso. No debemos perder de vista la historia pasada, es decir, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Génesis, Josué, Ruth. No debemos perder de vista. ¿Por qué? Porque recuerde que esta historia está yendo en hilación. Muy bien, no perder el ritmo de la historia, va a ser muy importante. Para eso, a ver si les puedo ayudar con esta gráfica. Muy bien. Empezaremos con la etapa de la conquista, ¿no? Que es el libro de los jueces. Entonces, amados hermanos, hay un tiempo de de liderazgo, ¿no? De este hombre llamado Josué. Muy bien, Josué. Luego, amados hermanos, viene la etapa más cruda de Israel con la etapa de la teocracia, ¿no? La etapa de los jueces. Hay una luz de esperanza reflejada en un libro pequeño pero importante por la dinastía davídica, el libro de Ruth, el libro de la esperanza. Muy bien, la historia avanza, amados hermanos, y se abre nuestro periodo, el periodo de los reyes, la etapa de Primera de Samuel, donde se va a asentar esta verdad que hemos visto hace un momento. Muy bien, aquí anotamos entonces Primera Samuel. En realidad son los 2 libros, ¿no? Primera y Segunda Samuel. Ahora, vamos a ver lo que hemos visto ahora. El propósito de este libro, según lo que estamos viendo, algo clave es establecer. ¿Establecer qué cosa? Establecer el reino. Establecer el reino. Este va a ser el aporte teológico que va a hacer Samuel, y ahorita lo vamos a hacer en eso,
Pero, amados hermanos, o sea, para que me entiendas, sabemos que el tema central de la Biblia es el reino. ¿Sí o no? Sí. Pero hasta Génesis, Levítico, Deuteronomio, etcétera, no hemos visto cómo empieza esto, o cuándo inicia esto, cuándo se establece esto, cuándo se asienta esto, o cómo comienza esto. Lo hemos visto de manera teológica, sí, con Adán, con el huerto del Edén, ¿no? Con la etapa de los jueces también vimos que se necesita un líder absoluto, así como lo era Moisés o como lo era Josué. Sí, podemos ver vestigios de eso, pero acá es trascendental. ¿Por qué? Porque se está estableciendo la etapa de la monarquía. Monarquía o reino que va a tener su cumplimiento pleno, completo, perfecto y justo en el Mesías Cristo. Ahora, este libro es trascendental. ¿Por qué? Por la transición. Por la transición. Por la transición que va a pasar en este libro. Por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? De estos personajes. Se está pasando de Elí, hay una transición a Samuel. Muy bien, hay una transición a Samuel. De aquí se está pasando aquí, transición. De Samuel se está pasando a Saúl, ¿no? Esta es una transición importante. Esto, amado hermano, es una transición importante, hermano. Importante, porque con Saúl empieza la etapa de los reyes y con Samuel concluye la etapa de los jueces. Ahora, esta es la más superior. La transición de Saúl a David. Esta es la superior. Muy bien. La transición superior. ¿Por qué? Porque de David, amados hermanos, va a haber una transición teológica. La transición teológica es que David va a pasar ¿a quién? Eso, a Jesús. A Jesús. Esta es la transición que estamos viendo importante en el libro de Samuel. En pocas palabras, si no tuviéramos Samuel, ni primera y segunda Samuel, no sabríamos nosotros cuándo comienza, se establece, arranca, ¿qué cosa? El reino prometido al Hijo. ¿Por qué? Porque de este reino, amados hermanos, se va a escribir todo. Tanto profetas mayores y profetas menores van a escribir del futuro gobierno instaurado para Israel, siendo cabeza de las naciones, con su máximo gobernante, un hijo de David, llamado el Mesías. ¡Qué hermoso! La etapa de las transiciones, las tres, va a ser importante. La última es teológica. Lo vamos a ver en el pacto davídico. Muy bien. Muy bien, amados hermanos. Espero que hayan entendido hasta acá. Si no lo han entendido, no os preocupéis, porque se viene un punto trascendental en la introducción que estamos viendo el día de hoy. Muy bien. Muy bien, amados hermanos. Volvemos a la diapositiva. Y arrancamos. Amado hermano, amada hermana, les recuerdo algo. Este tiempo no estamos haciendo devocionales, no estamos haciendo prédicas. No, amado hermano. Usted ha venido a estudiar la Biblia. Estamos estudiando. Esto es estudiar. Esto es escarbar el contexto histórico, qué pasaba en la historia, cómo está aportando, el propósito, su autor, la fecha, palabras claves, textos claves. Eso es estudiar. Si usted, amado hermano, amada hermana, se cansa, se aburre, dice, no, me gusta nada más, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14, eso me encanta. Usted nunca va a progresar. Amado hermano, amada hermana, el estudio es difícil, es sacrificial, pero rinde frutos. Yo sé que para muchos esto es nuevo. ¿Qué es esto? Esto no me gusta. A mí me gusta la prédica, ¿no ve? Me gusta cómo estar fuerte, es agradable al Señor. Me gusta salmos, estudiar. Esas son prédicas. Son devocionales. ¿Es bueno? Claro que sí. Pero Jesús nos llamó a escudriñar. El apóstol Pedro nos llama a inquirir la palabra del Señor. A estudiar. A comprender. Le animo
Levántese, póngase su matecito, su cafecito, su agüita ahí al costado. Papel y lápiz a la mano. Y antes de empezar, usted mismo, usted misma haga su oración. Padre mío, Dios mío, tengo este problema, mi trabajo, mi familia, mi estudio, mis hijos, pero Señor, esta 1 hora y media, que sea para ti. Quiero olvidarme de todo y concentrarme en tu palabra. Hermano, el punto no es lo que aprende. El punto es cómo empieza usted, con qué propósito está acá. Vamos a pasar días estudiando, hermanos. Esto va a estar muy bueno, pero va a depender de usted. De nada sirve que esté acá si no tiene ganas de aprender. Si no puede vencer la pereza, la flojera, el desánimo. Otro día lo veo. No va a aprender, hermano. ¿Sabe yo cómo aprendí? Noches de estudio, sacrificio, los ojos cansados, leyendo, estudiando. Así aprendí, hermano. Nada viene por revelación, por sueño, por visión. Esto se trata de estudiar la Biblia y estudiarla bien. Y acá le vamos a enseñar la palabra de Dios. Ánimo, ánimo, que esto recién comienza. Hermanos, estamos en la introducción y ya hemos aprendido tanto, amados hermanos. La etapa de transición, ¿lo habías visto así? No, para mí Samuel es la historia bonita de Samuel, cómo Ana le pide al Señor, Samuel crece, qué bonito. Y David, son historias bonitas. Pero esto es teología. Eso es teología. Esto es estudiar la Biblia con una mente bíblica. Y hablando de teología, este punto me encanta. Punto número 7. Una mirada cristocéntrica en el libro de 1 Samuel. Arrancamos. Dios revela progresivamente su plan redentor en la historia de Israel. Nunca le dije, ¿cuántas veces le dije a usted? Nunca olvide esta palabra. Progresivo, progresivo, progresivo. La revelación es progresiva. Siempre recuerde eso. Lo es para la iglesia, lo ha sido también para la historia de Israel. En 1 Samuel, a través de personas, eventos u oficios, se anticipa la venida del Mesías verdadero, Jesucristo. Aunque Samuel no lo sabía, aunque David no lo sabía en esa época, aunque Saúl no lo sabía, aunque Elí no lo sabía, aunque el pueblo no lo sabía, Dios estaba trazando su plan hasta que llegara, ¿quién? El unigénito Hijo de Dios, el Salvador y Mesías, profeta, juez, sacerdote y rey. Y su nombre es Jesucristo. Sin darse de cuenta, los israelitas estaban trazando el camino, la llegada del Mesías príncipe. Hermano, enseguida entramos a un punto importante. Espero que esté degustando, porque yo estoy degustando este estudio. Vamos a ver. En Samuel como tipo de Cristo. Samuel fue un profeta, sacerdote y juez. Una combinación de roles que apunta a Cristo. Profeta, trae la palabra de Dios al pueblo. Sacerdote, intercede por el pueblo como lo hacía Samuel. Juez, líder, gobierna y guía espiritualmente. ¿No? Entonces, esto, sin duda, apunta al cumplimiento perfecto ¿de qué? De los 3 oficios de Cristo. El que guía al pueblo, cabeza del pueblo, autoridad del pueblo, el que juzga al pueblo, Cristo. El que intercede por el pueblo como un sacerdote, Cristo. El que le habla al pueblo de parte del Padre, Cristo. De manera que Samuel es un tipo de Cristo. Ahí están los textos, Hebreos 1:1 al 3, Hebreos 4:14 al 16. Entonces, en el libro de Samuel, sin duda podemos ver a Cristo. Punto número 2. David como tipo de Cristo. David como tipo de Cristo. David es una figura mesiánica, muy clara en la Biblia. Y 1 Samuel muestra cómo Dios lo escoge y unge. Esto por su corazón que le agrada a Dios. Tipificando a su hijo, quien vendría, quien complacería su corazón perfectamente. Como David no lo hizo, ¿no? David erró, se equivocó, sí. Aunque era justo delante de Dios, aunque Dios lo escogió, aunque tenía un corazón conforme al corazón de Dios,
pero era un ser humano como tú y como yo. Pero David va a ser un tipo de Cristo. Así como Dios eligió a David, Dios unge y escoge a su Hijo Jesús para que sea rey del pueblo que él escogió en el tiempo. Y así como le dio a David el dominio sobre Israel, también le da el dominio completo, perpetuo y eterno a Cristo. Punto número 3. La maternidad de Ana y su cántico. Acá vamos a entrar a algo muy bonito cuando lleguemos a 1 Samuel. ¿Por qué? Porque este cántico de Ana va a tener una comparación en la línea teológica con lo que María va a decir en Lucas capítulo 1, verso 46, ¿no? Verso 46. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Su cántico en 1 Samuel 2 tiene paralelismos claros con el cántico magnífico o la magnificencia de María, ¿no? En Lucas capítulo 1, verso 46 al 55. Enfatiza estos dos contrastes, la soberanía de Dios, la reversión de los poderosos, la exaltación de los humildes, que van a ser temas centrales en el ministerio de Jesús. Ahora, esto va a ser importante porque lo que Ana va a decir se va a replicar en lo que María va a decir. Y hay un porqué. Y ahí está el porqué. Porque vamos a ver cómo tres cosas importantes. Número 1, Dios es soberano. Número 2, la opresión a los poderosos. Y número 3, la exaltación a los humildes. Y eso es lo que va a hacer Jesús. Y siguiendo la historia, eso es también lo que hace Samuel. Samuel es justo. Y a los reyes, a las autoridades, los va a tener en un punto de crítica. Por eso le va a decir a Saúl, ¿qué hiciste, Saúl? Eres impaciente, eres terco. ¿Por qué ofreciste los holocaustos antes de que yo llegue? ¿Ve? Samuel es justo. ¿Por qué? Porque en este cántico de Ana vemos también el trato que Dios va a tener con Samuel, el mismo trato que va a cumplir perfectamente Cristo. Mostrando tres cosas. Perfectamente. Dios es soberano. Dios juzga a los poderosos, a los que tienen autoridad, y Dios exalta a los humildes. ¿Qué contraste más precioso vamos a ver entre estas dos mujeres? Ana y María. Muy bien, avanzamos. Punto número 8. Esta parte me va a gustar mucho. Su aporte en la teología bíblica. Ponga mucha atención. Su aporte en la teología bíblica. Como todos sabemos, el tema central de toda la Biblia es el reino de Dios. En base a esto, el aporte de 1 Samuel es fundamental, pues acá es donde comienza a tomar forma el reino de Dios, establecido en la tierra, pues no solamente fue con la casa de Israel, sino que este reino se extenderá a todas las naciones. Voy a repetir, amado hermano, por favor ponga atención. Como todos sabemos, el tema central de toda la Biblia es el reino. Anote eso, subraye eso, grábese eso. Es el reino de Dios. En base a esta gran verdad, escuche esto, el aporte de 1 Samuel es fundamental, pues acá es donde comienza a tomar forma el reino de Dios. Voy a repetir, pues es acá, ¿dónde? En 1 Samuel, ¿qué cosa? Lo que te dije, que empieza a tomar forma el reino de Dios, establecido en la tierra, pues no solamente fue con la casa de Israel, sino que este reino se extenderá a todas las naciones. Uy, hermano, uy, lo que se viene. Entonces, veremos 5 puntos que aporta 1 Samuel en base a la transición del reino de Israel. 5 puntos
que aporta 1 Samuel en la teología bíblica. ¿Están listos o no están listos? Lo dejamos para el día lunes, amados hermanos. A ver, ¿quieren aprender, hermanos? A ver, mientras tomo mi agüita, pueden prender sus micrófonos. ¿Aprendemos? ¿Continuamos? ¿Qué dice el público? A ver. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, escriban, escriban. ¿Qué dicen los hermanos? A ver, abran sus micrófonos. ¿Pueden hablar también? ¿Continuamos o lo dejamos ahí? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Los voy a leer. El que abra su micrófono también. Hermano Fernando, saludos de acá de Ecuador. Sí, está genial, podemos seguir. Vamos, ¿no? Nos falta un punto más. ¿Quieren aprender, hermanos? Muy bien, continuamos, dice, continuamos. Muy bien. Muy bien, continuamos. Muy bien, esta parte me encanta, hermano. Todo lo que trata lo teológico me encanta a mí. Vamos entonces. Vamos a ver 5 puntos que aporta 1 Samuel en base a la transición del reino o el reino en Israel. Vamos. Punto número 1. Un rey escogido por Dios y un carácter perfecto. Pero antes, para que lo entendamos mejor, amados hermanos, para que lo entendamos mejor, vamos a la pizarra. Porque ya sabe a mí cómo me gusta enseñar, ¿no ve? Si no enseño, hermanos, bien, no voy a dormir yo, ¿no? Ya saben, tengo que enseñar bien, si no, me siento mal, hermano, no duermo, tengo pesadillas, viene el coco, etcétera, ¿no ve? No tengo que enseñar bien. Tengo que enseñar con calma para que mis hermanos se entiendan. Ya los que ya son inteligentes más que uno que otro, lo entienden, pues, pero paciencia para aquellos que como yo nos gusta con dibujitos, con calmita, pues, hermanos. Vamos. Entonces, amados hermanos, hay una línea grande en la historia bíblica. Esto se llama de 2 maneras para comprenderla. No se preocupe, si no lo entiende ahora, vamos a pasar conmigo estos 2 cursos. Número 1, la teología bíblica. Número 2, el panorama bíblico. Son 2 cosas importantes para entender qué cosa. La Biblia, entera, completa, como un todo. Dentro de la teología bíblica, amados hermanos, dentro de la teología bíblica, que muy pocos saben, la mayoría sabe teología sistemática, esto es lo que tienen que aprender ustedes. Y van a aprender conmigo esto, teología bíblica. Dentro de la teología bíblica hay una ordenanza. Ver la Biblia como un todo. Ahora miren aquí adelante todos. Bueno, no me pueden mirar. Pongan mucha atención. Cuando hablamos de la teología bíblica, nos referimos a esto. La teología bíblica no te lleva al fraccionamiento. Te lleva a eso, a la Biblia entera. Ahora, dentro de esta teología bíblica, nos enseña que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos está hablando de una historia. La historia del reino. La historia del reino de Dios. Muy bien. Esta historia del reino de Dios. Donde este rey, amados hermanos, este rey designado por Dios es Jesús, su hijo. Y los que han pasado discipulado básico lo saben. Los 3 pilares de la Biblia. ¿Se acuerdan? El propósito de la Biblia. El tema central de la Biblia y el personaje principal de la Biblia. Nunca olviden esos 3 pilares que les enseñé. Y los que no saben, no os preocupéis. Va a volver discipulado básico. Con lo que van a entender, como no te imaginas, principios básicos de la comprensión de la Biblia. Pero los que ya lo saben, nunca olviden los 3 pilares. El propósito de la Biblia, el tema central de la Biblia y el personaje principal de la Biblia. ¿No? Para los que están anotando, el propósito de la Biblia es
conocer a Dios. Conocer a Dios. El tema central de la Biblia es el reino de Dios. Y el personaje principal de la Biblia es el Hijo de Dios. Voy a repetir para los que están anotando. El propósito de la Biblia es conocer a Dios. Conocer a Dios. El tema central de la Biblia es el reino de Dios. Y el personaje principal de la Biblia es el Hijo de Dios. Nunca olvide esos tres pilares fundamentales que le he enseñado. Volvemos a la narración. El reino es el tema central de la Biblia. Del Génesis nos enseña cómo se va a ir dando este reino. Y en Apocalipsis vemos la conclusión de este reino, en Apocalipsis conocido como el reino de 1000 años. ¿No es cierto? Ahora, ponga mucha atención y mire la pizarra. Tuvo que haber tenido un origen claro, un origen establecido. Cuando leemos Génesis, Éxodo, Levítico, etc., no lo vemos tan claro, ¿sí o no? No lo vemos tan claro. Tenemos una pista, ¿dónde? En Deuteronomio. Cuando Moisés dice, ¿no ve? Cuando entren a la tierra y la conquisten, etc., van a levantar un rey. ¿Dice o no dice eso Moisés en Deuteronomio? Lo dice. Pero escucha con atención. Cuando vemos la etapa de Josué y Jueces, no vemos tan claro esto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y cuál es la respuesta? Porque la revelación es progresiva. Ahora, en un punto de la historia, ponga atención y mire la pizarra, en un punto de la historia, este reino ya se hace más claro, ya tiene un comienzo más establecido. Esa etapa o ese periodo es la etapa de la monarquía. Ahora notemos eso. El periodo donde se establece, donde se confirma, donde se hace más claro este tema del reino, es en la etapa de la monarquía. O puedes colocarlo, la etapa de los reyes. Hermano, yo que menospreciaba la etapa de los reyes. Yo pensé que eran historias bonitas, historias hermosas. No. Recuerde que aquí estamos en el mensaje teológico. Claro, tienen historias bonitas, vamos a aprender mucho, exhortación, ánimo, etc. Pero recuerde que su tarea y mi tarea es ver el panorama teológico. Por eso, amado hermano, estos cursos no son cualquier curso. Y no es por alzarme, no es por creerme más. Yo he leído los libros, he visto algunos canales que enseñan, pero no te enseñan esto. Te llevan a la historia nada más, ¿no? A lo bonito que fue. Y está bien, no digo que esté mal. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes, como estudiantes, aprendan a entender la Biblia. Y lo van a aprender solamente entendiendo, ¿qué cosa? La teología bíblica. No se pierda el curso de teología bíblica que va a estar imperdible, amados hermanos. Y para los que se van a quedar, hay regalito por si acaso. Muy bien. Entonces, en esta etapa, en este periodo, amados hermanos, amadas hermanas, estamos viendo qué cosa? Ya establecido. Establecido. ¿Qué cosa? El tema central de lo que va a tratar toda la Biblia. Muy bien. Ya se está estableciendo acá. Ahora, hay un punto importante también. Hay un punto importante. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, aquí ya se está mostrando no solamente cómo arranca el reino, la historia del reino. No solamente eso. Aquí también, amado hermano, arranca ¿qué cosa? El rey de donde va a venir este rey prometido. O sea, Jesús para nosotros, que tenemos ya la teología completa. Aquí, amado hermano, se establece ¿qué cosa? La casa de David. La casa de David. Obviamente con su tribu, Judá. Por eso, amado hermano, esto va a ser importante entender. ¿No ve? Porque cuando vamos a ver esta dinastía de la casa de David con el libro de Ruth acoplado con 1 Samuel, amado hermano, ¿qué cosa vamos a ver? Que ya sabemos, ¿qué cosa? Ya sabemos el origen
o el comienzo, el origen o el comienzo del rey venidero, ¿no? Del rey venidero, que para nosotros es, obviamente, Jesús. Voy a subrayar, ¿ya? Venidero, ustedes me completan. Ajá. Ah, estas cosas son muy importantes en la teología. Ahora entiendes por qué todo esto, estas dos cosas importantes, descansan en este libro fascinante. O sea que Samuel no solamente es historia. En un campo teológico, ¿qué es? Teología, pues. Teología, por eso primera y segunda Samuel son libros que aportan en la teología. Ahora, ¿entiende usted algo? ¿Sabe cuando estudiamos esto, sabes cuál es el error? Que solamente miramos desde la perspectiva del autor humano. Cómo Samuel quiere presentar a David, cómo Samuel se encariñó con David, cómo Samuel sirvió a Dios. Amén a eso. Gloria al Señor. Pero amado hermano, amada hermana, usted que es uno de los estudiantes que pasa conmigo, que ha estudiado conmigo algunos libros, ¿recuerda lo que le enseñé? ¿Recuerda? La Biblia tiene dos autores. El autor humano y el autor divino. Usted aprenda esto, grábese, hágase un tarjetín, no sé, grábese, no sé, en su mano, hágase un tatuaje, no sé, pero nunca olvide esto, hermano. Usted debe estudiar el libro con la perspectiva del autor que escribió ese libro, humano. En este caso, con la perspectiva de Samuel. Amén a eso. Pero nunca se olvide que también superior a este autor humano está el autor divino. De manera que cuando entramos a leer un libro, amados hermanos, que cuando entramos a leer un libro, a ver, lo voy a explicar para mis hermanitos, para mis hermanitas, que con dibujitos siempre aprendemos, ¿no ve? Muy bien, vamos a ver esto, ¿ya? Sencillo, pero para que entienda. Y tal vez con este dibujito nunca se va a olvidar. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, estamos en 1 Samuel, ¿no? En 1 Samuel. Entonces debemos estudiar este libro con dos perspectivas. Usted, o sea, yo y usted, los que estamos estudiando. Nosotros somos estos, ¿no ve? Ahí está hermano Fernando, ¿ve? Voy a estudiar este libro, dice Fernando. Pero no te olvides estudiar este libro con la perspectiva del autor humano. El autor humano. Ve este libro, estudia este libro con la mente de ese autor. ¿Qué es lo que quiere decir ese autor? ¿Qué es lo que quiere dejar ese autor? El propósito de ese autor humano al escribir esto. Amén a eso. Eso es lo que todos hacen. Pero este es el punto. Se olvidan de que también hay un autor divino. Esta es tu tarea más difícil. Esto es lo más difícil, hermanos. Entender 1 Samuel con una perspectiva divina. Es decir, con la mente del autor y el Espíritu Santo. Y la gente puede preguntar, pero hermano, ¿cómo vamos a entender al Espíritu Santo? Al autor humano podemos entender. ¿Cómo puedes entender al autor humano? Por sus escritos. Amén. Es lo mismo, pues, hermanos. ¿Cómo podemos entender lo que el Espíritu Santo quiere trazar? Por sus escritos. ¿De dónde crees que sacamos? El tema central de toda la Biblia es el reino. ¿De dónde crees que sacamos eso? ¿Quién dijo eso? ¿Qué autor dijo eso? ¿Samuel dijo eso? No. ¿Pedro dijo eso? No. ¿Pablo dijo eso? No. ¿Cómo sacamos esa conclusión? Porque hemos visto en la Biblia la mente divina. Y vemos por los 66 libros que el Espíritu Santo quiere enseñarnos ¿qué cosa? La historia del reino. Eso es lo más difícil, hermanos. ¿Cómo se llama esa área, ese campo? ¿Cómo se llama ese campo, esa área? Teología bíblica. ¿Cuántos ya quieren pasar la clase, hermanos? A ver, ahí escriba o levante la manito, no sé. ¿Están ansiosos? Se viene teología bíblica acá, conmigo. Con dibujitos, con textos, con ejemplitos. Usted va a aprender la teología bíblica. ¿Amén? Amén, hermanos. Amén. Yo sé que están atentos ahí. Muy bien. Muy bien, amados hermanos. ¿Lo entendió? Muy bien. Entonces, en esta teología bíblica, en esta teología del reino, Samuel
Que esto, hermano, no lo vas a encontrar, hermano, no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar aquí nomás con el hermano Fernando. Por eso, siga los cursos, siga los estudios. En esta relación teológica, Primera Samuel nos va a dejar 5 puntos importantes, hermano. Mira, te lo estoy haciendo tu tarea más. Si yo fuera malo, diría, véanlo ustedes, lean. Pero soy tan bueno que ya está mascarito, ¿no ve? Listo, ¿ve? Pero ¿sabe usted cómo puede agradecerme? Leyendo su Biblia. Es lo único que pido, hermano. Lea su Biblia. Léalo. Tal vez usted va a descubrir más cosas que yo. Hermano, yo no soy un super saiyajin, querubín, apóstol, profeta. No, no, no. Yo sé que usted lo puede hacer mejor que yo. Los que están escuchándome, amen la palabra de Dios. Amen la Escritura. Dios los va a usar. Pero todo va a partir de cómo amas la Escritura, cómo amas el estudio. Los que me conocen saben que yo puedo predicar hora y hora, 3, puedo estar aquí, no me importa, hermanos. Porque yo amo la palabra, amo enseñar y amo escuchar. Amo aprender. Hermano, que tu corazón sea un corazón que ama, sediento a aprender la palabra de Dios. Y como dijo alguien, gratis, sin costo, con dibujitos, con paciencia, con amor. Valoren los estudios. La mejor manera de poder valorar es, para mí, leyendo su Biblia. Lean. Amen la lectura. Amen los estudios. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora sí, volvemos a la diapositiva. Oh, hermano, estoy tan ansioso. Ya quiero predicar, Samuel, ya, no sé. Se quedarán conmigo hasta amanecer. ya quiero entrar, ya no puedo esperar, creo. No voy a esperar hasta el lunes. Ya estoy ansioso, ya quiero entrar a Primera Samuel. Muy bien. Vamos, amados hermanos, amadas hermanas, a los 5 puntos que Samuel nos deja en la relación teológica. Anoten ahí. Punto número 1. Un rey escogido por Dios. Un rey escogido por Dios. Con un carácter perfecto. Ahora recuerden que en la teología nos vamos de un inicio, pero nos vamos al culmino, o sea, a la realidad. Y todo apunta a Jesús. Por eso en esta relación teológica de Samuel tocante al reino, nos va a llevar sí o sí a Jesús. Absolutamente. Nos va a llevar sí o sí a Jesús. No olvide eso. Por ejemplo, en este punto 1, un rey escogido por Dios. David. ¿Con un carácter perfecto? Ah, no. Entonces no es David. Un rey escogido por Dios con un carácter perfecto. Cristo. Jesús. ¿Ve? Punto número 2. Un pueblo que necesita ser... Esto, hermanos, no sé, me gustaría explayarme. Porque esto va a dar cabida a la primera venida, pues. Hermanos, si estudias estos 5 puntos, entiendes lo que pasaba en la primera venida. ¿Por qué tuvo que ser ese tiempo? ¿Por qué ahí? ¿Por qué justo ahí? Los que han pasado Mateo, no sé, tal vez como yo soy el único, pero de verdad me siento como una alegría, hermanos. Alegría siento ahorita por entender todo esto. Me fascina la Biblia. Un pueblo que necesita ser restaurado y unido. Claro, filisteos atacando una y otra vez, no los derriban, hacen tratos, pero está ahí el pueblo. Al final sí o sí va a haber una guerra, pero no se sabe cuándo. El pueblo con opresión, los hijos de Eli han desviado a lo malo, los hijos de Samuel también son malos. Un pueblo necesita un líder, así como Moisés, así como Josué. ¿No? El pueblo necesita ser restaurado y unificado. ¿Quién lo va a cumplir? ¿David lo cumplió? No. Después de David, ¿quién lo cumplió? Nadie. De manera que Samuel nos anuncia algo. Vendrá alguien que será ungido por Dios, que tendrá un carácter perfecto y que va a unir al pueblo y va a restaurar al pueblo. ¿Y la respuesta cuál es? Jesucristo. Qué hermoso. 3. Naciones que tienen que ser sometidas ante el pueblo escogido de Dios a través de su ungido. Ajá. Israel,
Por la izquierda, enemigos. Por la derecha, enemigos. Adelante, atrás, enemigos. Y los más grandes, los más peores, filisteos. Necesitan vencer. Y la única manera de vencer completamente, perfectamente como traza el plan de Dios para Israel, conquistando la tierra prometida y gobernando a las naciones como cabeza de nación, solamente se va a cumplir en Jesús, en su ungido perfecto. Hoy estaba escuchando a alguien que decía, no, es que nosotros somos la Israel. No, hermano. Estas promesas se van a cumplir para Israel. ¿Y quién lo va a cumplir? Cristo en su segunda venida. Date de cuenta que todo el mensaje teológico de Samuel apunta a Jesucristo. Punto número 4. Un gobierno unido. David sí lo tuvo, temporal. Pero justo no. De manera completa. Y esto va a cambiar la historia completamente en el pacto davídico. Perdurable. Y número 5. Dios reinando a través de un ser. Oh, hermano. Dios reinando a través de un ser humano. ¿Ahora entiendes por qué aquí hay un cambio, hay un giro completamente en la historia? Y el aporte de 1 y 2 Samuel es trascendental en la historia del reino. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Les digo o no les digo? Ya, vamos a la pizarra ya. Ya los que estén cansados ya pues no sé, descansen, no sé. Pero los que estamos aquí atentos, quédense. Yo estoy, no sé, no, creo que no voy a dormir. ya quiero enseñar. Estoy animado, hermano, estoy animado. ¿No? Ya, no sé. Creo que solito me voy a predicar, Samuel. Muy bien, vamos a la pizarra, Vamos a la pizarra. ¿Ya? ¿Qué era el último? Un reinado por medio de un hombre. Dios lo va a hacer. ¿No? Ahora sí, ahí está la pizarra. Esto es lo que te va a aportar. Y hermano, este punto teológico no se va a dar mucho en este curso. Por eso, amado hermano, nunca se pierda las introducciones. Porque no voy a poder desarrollar todo. Pero sí lo vamos a desarrollar en el curso de teología bíblica. Acá no. Tal vez de manera superficial, no tan centrado en la teología, pero, hermano, con esto tú ya tienes que hacer tu propio estudio. ¿Dónde más te voy a ayudar? ¿Dónde más? No, ya. Cada uno de ustedes va a depender. Ahora, vamos a esto. Vamos al primer rey, Saúl. Muy bien. Ahora, en este reinado, amados hermanos, si tú lo notas, gran parte del reinado de 40 años de Saúl y algo más, ¿no? Que va a tener Saúl, la gran parte, amados hermanos, él va a gobernar. Él gobierna, ¿no? Él gobierna. Por eso Saúl es desechado. Ahora, esta historia gira en este personaje, en David. David, amados hermanos, mire el contraste precioso que va a haber en la teología. David va a reinar, sí. Pero, amados hermanos, vamos al revés. Vamos a hacer esto, para que lo entendamos. En esta historia de David, va a ser Dios reinando. Por medio de un hombre que le escoge, que él unge conforme a su corazón, llamado David. Y por medio de David va a gobernar a Israel. Por eso David tiene esto. Y eso lo vamos a ver en 2 Samuel 7, hermanos. Ahora, escucha esto. Escucha este contraste. Vamos a cambiar de colorcito para que sea más didáctico. Acá está esto precioso, hermano. Con Jesús se cumple esto de manera perfecta. Dios es el que va a reinar por medio de Jesús.
su ungido, su escogido. ¿Va a gobernar a Israel? Sí, pero aquí se complementa la teología. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente va a gobernar Israel. Jesús va a gobernar todas las naciones. Por medio de el pueblo escogido que es Israel. Y de todo esto, de toda esta historia, va a tratar los profetas mayores y los profetas menores. Ahora, pongan mucha atención. En esta primera parte, este gobierno es divino. Divino. No es humano. Pero este gobierno divino quiere reinar el mundo a través de un hombre. ¿Y cómo está tu cabecita ahora? ¿Ah? Adán, Noé, David. Adán, Noé, David. Siempre eso quiso Dios. Dios quiso reinar el mundo entero, gobernar el mundo entero, pero a través de un hombre. Falló Adán, rehace la creación con Noé y Dios comienza el plan. ¿Cuál plan? Iba a venir su hijo como rey del mundo. Ahora, Jesús y David no solamente son familiares, no solamente son un linaje, una casa, una casta, sino que Jesús y David son humanos. Humanos. Entonces Jesús es el humano, el ser humano divino, por el cual Dios cumple su propósito. Dios gobernando, sofusgando el mundo entero a través de su ungido, un ungido humano. No se cumplió con David, pero se cumple con el hijo de David. Ahora entiendes por qué Jesús dice, israelitas, hermanos, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino, dice, de Dios se ha acercado. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre fue el plan de Dios. Gobernar a través de un hombre. Y de esta manera traza un inicio. Va a venir el Hijo de Dios. Hermano, yo estoy emocionado. Aplausos, aplausos. Hermanos, ¿de todo esto nos habla Samuel? Sí. De todo esto nos habla Samuel. ¿Lo habían visto así? No sé. No sé cómo lo han visto ustedes. Pero yo estoy completamente asombrado de lo que Samuel nos deja tocante al mensaje teológico. Vamos a finalizar con lo siguiente, amados hermanos. Muy bien. Todo esto no se cumplió en David, sino que se cumplirá en Cristo Jesús. ¿Ve lo que te dije? Quien es del linaje de David, siendo el verdadero y perfecto ungido Rey de Dios. Ungido Rey de Dios. Verdadero, perfecto, ungido Rey de Dios. Qué hermoso mensaje teológico. De verdad que ahora entiendes por qué la Biblia es infalible, inerrante, ¿no? O sea, que se conecta entre sí. Todas se conectan una a otra. Tremendo lo que Dios nos dejó a través de su palabra. Final. Estructura de 1 Samuel. Sáquenle fotos, sáquenle fotitos. Concluimos. Estructura de 1 Samuel. Vamos a estructurar nuestro estudio al libro de 1 Samuel siguiendo los principales actores en este libro. Estructura número 1.
Elí, sacerdote y juez, del capítulo 1 al capítulo 4. Estructura número 2, Samuel, profeta, sacerdote y juez, del capítulo 5 al capítulo 8. Estructura número 3, Saúl, primer rey de Israel, del capítulo 9 al capítulo 15. Y finalizamos este estudio de Samuel con el punto número 4, David llega a tener fama, del capítulo 16 al capítulo 31. Y de esta manera, amado hermano, amada hermana, finaliza el curso, la introducción a Primera Samuel. Mi nombre es Fernando, espero que haya aprendido mucho. Recuerde siempre repasar, leer y meditar en lo que aprendemos. No olvide que cada vez que usted se conecta a estos estudios, no olvide eso, son estudios bíblicos. Venga con un corazón sediento por aprender la palabra y una mente abierta para retener lo que Dios nos va a traer. El estudio es difícil, es cansador, sí, pero vale la pena. Va a rendir frutos más adelante. Tengamos un corazón sediento por estudiar, inquirir la palabra de Dios. Desde Bolivia les mando un fuerte abrazo, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones.